Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Tenemos ahora una perspectiva de justicia a propósito de que vamos a ver hacia el Congreso. Vamos a ver hacia el lado de la Cámara de Diputados, conversando con un diputado que lleva ahí ya 3 periodos. Me refiero al diputado Víctor Suárez, quien es representante por Santiago y que ha gozado de ser elegido como diputado más votado prácticamente siempre. Así que gracias por estar con nosotros, por sacar este tiempo. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido y de lo que se espera ocurra en la Cámara de Diputados. Te saludamos de entrada. Gracias, Adi. Para mí un placer estar en cadena de noticias, estar con Enfoque Matinal con ustedes y de manera muy especial contigo. Un placer. Sí, conversar con un diputado que tiene ahí 3 periodos y que también formará parte del próximo equipo de una bancada de 76 diputados que logró el Partido de la Liberación Dominicana al que perteneces, de inmediato sugiere preguntar ¿cuál crees, con la experiencia de haber estado ahí, es el balance con el que cierra el actual equipo de legisladores? Mira, el balance de lo que el PLD tiene como bloque en los últimos periodos ha sido un balance positivo. Ha sido un partido, una bancada que ha llevado una agenda programática de lo que debe ser la revolución dentro de las creaciones de las leyes más importantes para la República Dominicana como normativa. Muchos temas pendientes, como el Código Penal, que es autoría nuestra, como el Código Civil, que es autoría nuestra, el Código de Agua. Sin embargo, en esta nueva realidad que se inaugura el 16 de agosto, con una bancada que ya no es la mayoritaria, que ya no vamos a dirigir los destinos de la Cámara de Diputados, sino que nos tocará hacer un rol de oposición. Haremos una oposición constructiva. Vamos a colaborar con las nuevas autoridades en todo lo que sea beneficioso para el país, pero también saber jugar, y decía yo ayer, que no es lo mismo pertenecer del bloque de las mayorías, como hemos sido en mis 3 periodos, y lo otro es estrenarse como un bloque que debe ser el garante, como bloque de oposición, el garante de que se vaya a actuar con transparencia, que se vaya a llevar a la Cámara de Diputados las propuestas que vayan a seguir encauzando a la República Dominicana de cara hacia un mejor país. Sabes, Víctor, que en los últimos 4 años, y por citar los últimos 4, que es el periodo que termina, en más de una ocasión se ha pasado balance negativo de que las legislaturas terminan siendo improductivas. De paso, hay muchas críticas sobre el modelo de gestión del Congreso Dominicano, sobre cómo se ha quedado en una visión de atraso. Y se refiere esa crítica a la gestión e inclusive al enfoque de la transparencia, la dinámica con la que se conocen los proyectos de ley, cómo se estancan con gran facilidad y la agenda se mantiene perezosa. Quiero escucharte hablar de eso y cuál es ese proyecto de oposición que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ese balance tú no lo puedes hacer, y yo siempre lo escucho en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Yo creo que este es un país sobrelegislado. No creo que solamente tú debes evaluar un Congreso por cuántas leyes ha creado en términos de números, sino la calidad de la misma. Y también saber que no somos solo en el Congreso, hay un partido siempre de oposición, incluso que fue muy ácido con la administración del PLD, y ahora nos tocará a nosotros ser oposición, y por eso hablamos de una oposición constructiva. Tenemos diferentes visiones. Por ejemplo, el Código Penal que te mencionaba ahorita, no hemos podido darle esa gran herramienta al pueblo dominicano, donde habrá por primera vez cúmulo de pena en la República Dominicana, aumento de la misma, tipificar el terrorismo, ratificar diferentes delitos que hoy no se tipifican, simplemente porque no se ha podido poner de acuerdo con el Código Civil, porque no se ha podido poner de acuerdo con la emancipación o el matrimonio infantil. Son temas muy delicados. Ahora, en mi caso, como presidente de Relaciones Exteriores, nosotros hemos sacado todos los proyectos importantes que han pasado por allá. La ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la mayoría de los acuerdos
de la supresión de visado, que ha llegado a la Cámara de Diputados, ha salido con mucha prontitud. Y esa experiencia que tengo, además de haber sido abogado, de tener 3 periodos, de haber sido jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, es la que yo estoy ofertando a mi partido, a mi bloque, a mi comité político, que se reúne el próximo sábado, para presentarme como el próximo vocero de los diputados del PLD. Esa experiencia ya acumulada, también el cambio que nos mandó el pueblo a través de la última elección del 5 de julio, es que debemos enviar una propuesta más refrescante, más dinámica, con una trayectoria de que podamos tener mejores resultados, sobre todo con este nuevo rol de oposición en la Cámara de Diputados. Todos los que observamos el panorama político estamos esperando cuál es la renovación que hará el PLD luego de perder tras tantos años en el poder, y quisiera saber con qué, como posible vocero de esa bancada, se animaría, se estimularía esa renovación. Sí, lo primero es que el PLD está llamado, y ya lo dijo el presidente de nuestro partido, y el próximo sábado se van a reunir, es que tenemos de cara, sin importar los resultados, tenemos de cara una obligación de celebrar un congreso. Está pautado para el 2021. Muchos dicen que puede ser en el 2020, pero yo no lo creo prudente adelantarlo por el tema de la pandemia. Yo creo que hacerlo en el 2021 es discutir lo que debe renovar el partido, que el partido cuando perdió en el 2000 era un partido de cuadro, cerrado. Sin embargo, nosotros en el 2001 nos analizamos, aperturamos el partido, lo convertimos en un partido de masa con vocación de poder, un partido electoral, y duramos 16 años en el gusto del pueblo. Entonces yo creo que esa evaluación la vamos a hacer en el Congreso y vamos a relanzar nuestro partido. Ahora, el PLD, para relanzarse, tiene la primera gran decisión después de la derrota del 5 de julio. ¿Cuál es? Es quién será el vocero de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el Senado tendremos 6 senadores, pero ahí no tenemos ninguna capacidad de impedir o de hacer una gran discusión con algún tema. En la Cámara de Diputados, con nuestros 76 diputados, nosotros tenemos, por lo menos en las iniciativas que necesiten una tercera parte, como una ley orgánica o alguna modificación que se pretenda hacer a la Constitución de la República, que contar con el bloque del PLD. Y para eso hay que tener un vocero, primero, que conozca de derecho, que haya tenido la experiencia de ser vocero, que haya tenido la experiencia de ser presidente del Ministerio Público, de Justicia, actualmente de Relaciones Exteriores. Adis y amigos televidentes, algo muy importante. Se habla de una reforma a la Constitución para modificar la parte del título 5 del Poder Judicial en el tema de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, su composición, y también el tema del Procurador General de la República. Justo esa pregunta es la que esa pregunta, Víctor, es la que tenía para ti ahora. Quisiera saber cuál sería la posición de la bancada del PLD. Tú, con todas las condiciones ahora como un elemento unificador, con todas las condiciones para ser el vocero, si así lo termina decidiendo el comité político, ¿cuál sería la posición sugerida ya desde tu liderazgo? Y por supuesto, eres un hombre de la justicia, eres abogado y como tal lo has repetido, estuviste como jefe del gabinete del Ministerio Público. Ese grito de un procurador general independiente, ¿cómo lo enfrentaría el PLD si tuviese que dirimirse con una reforma constitucional como se supone o se entiende ahora en términos legales debe ser? ¿Cuál es tu posición? Sí, bueno, lo que pasa es que como aspirante a vocero de mi bancada, ¿no? Una cosa sería que yo opino como Víctor Suárez, ¿qué haría yo como vocero? Que tengo que tener esa facultad primero de discutir a lo interno de nuestro partido y ser el vocero de 76 diputados. Yo sí creo que sería una gran discusión, que conozco bastante el tema. Veo gente que están haciendo propuestas de eliminar al segundo juez de la Suprema Corte de Justicia, que fue producto del acuerdo del 94, después de las elecciones de Joaquín Balaguer contra Peña Gómez, que da al traste al acuerdo de los 2 años, de recortarle 2 años a Joaquín Balaguer. La otra parte es hablar de que mucha gente lo han visto negativo. Sin embargo, lo que se buscó en ese momento es que si el Congreso tenía 4 representantes, si el Poder Judicial tenía 2 representantes, como el Poder Ejecutivo, que es el liderazgo de mayor validación, porque es que casi 2 millones de votos
saca el presidente, o más de 2 millones de votos saca el presidente, no tuviera una composición. Yo tengo de manera particular mi aprehensión con el tema por una razón básica. La Constitución de la República establece, y es la práctica y la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de ser el garante y el responsable de crear la política pública de la seguridad nacional, de la persecución del delito, la representación de la sociedad cuando se comete un delito, es el Procurador General de la República. Es decir, es una responsabilidad directa del Presidente de la República, quien designa una persona de su confianza para ello. Entonces yo creo que el tema de ponerlo independiente, un presidente recién electo le estaría dando esa facultad a un procurador que posiblemente no tenga ninguna afinidad con lo que ha sido su propuesta de campaña, pero esa es su decisión. Entonces ese tema lo iríamos a discutir, veríamos qué es lo que más le conviene en el momento, porque también estamos estancados en una tercera ola de reforma que se espera hace mucho de la justicia dominicana, y que este sea el escenario. Por eso digo a mi PLD, a mi comité político, a los miembros del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, no es lo mismo ser vocero con una mayoría como tenía el PLD absoluta, que ser vocero de la oposición, con temas, por ejemplo, que hay que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que tratar muchos temas jurídicos, con conocimiento del tema, y que podamos hacer nosotros un gran papel, con algo importante, para mostrar que tenemos la capacidad de renovarlo, de enviar un mensaje de que aprendimos lo que pasó el 5 de julio, relanzar nuestro partido de cara a posicionarnos, como hicimos en el 2004, a retornar al gobierno después de 4 años en la oposición. Sabes, Víctor, mencionaste algo que no tendría afinidad tal vez con los propósitos de campaña, pero justamente el grito de un procurador general independiente lo que busca es eso, que un presidente de la República no saque desde el Palacio Nacional las políticas de persecución de un delito, sino que se pueda de manera independiente, según los intereses de la sociedad y por una elección mancomunada, tener ahí a un representante. Así que ese grito, vamos a ver cómo lo consensua el PLD como partido. Has dicho que personalmente consideras que debe quedarse como está. Eso es lo que entiendo de tu respuesta. No es que debo considerar. Lo que yo te hice el análisis de, por ejemplo, Estados Unidos, que copiamos bastante. Estados Unidos, la responsabilidad del presidente es nombrar al procurador general, porque el presidente es el jefe de la política criminal y que diseña la política criminal del Estado. Yo lo que te he explicado, le he explicado a los amigos televidentes, que eso es lo que establece la Constitución. Entonces, para eso que yo propone la modificación de la misma. Yo creo que si ha sido un obstáculo de que el presidente pertenezca al partido de gobierno, no solamente porque solamente persigue los delitos hacia atrás, no son los delitos que se cometen en el momento del ejercicio del poder, sería positivo. Algunos países como Perú ha entrado en esa dinámica y ha sido positivo, aunque a veces el populismo también jurídico ha imperado, y yo no tengo una posición personal que sea contraria a esa modificación. Simplemente es verla y discutirla, y la mayoría del pueblo eso es lo que quiere. Y si la democracia eso es lo que demanda, estaremos en la mejor disposición de discutirlo, que sea transparente la discusión, y que si es así, que nosotros también colaborar con la oposición constructiva que yo acabo de explicar. ¿Con qué agenda de propuestas viene ahora a su tercer periodo Víctor Suárez a la Cámara de Diputados? Cuarto. Al cuarto periodo, sí, al cuarto. Cursas el tercero. ¿Cómo? Sí, bueno, tengo varios proyectos todavía. Es decir, el Código Civil no se me ha aprobado por el tema del matrimonio infantil, la dispensa, el tema ese solo punto tiene parado un proyecto tan importante para lo que es la relación comercial, civil entre las personas, que tenemos que modernizarla. También una propuesta nuestra del Código Penal, que aunque en la última legislatura no lo deposité a mi nombre, porque he dicho que falta interés observado en varias veces en el Poder Ejecutivo, y nos hemos puesto de acuerdo con el tema del aborto. Si van a ser las 3 causales, si lo vamos a mantener cerrado como se ha
mantenido hasta el momento y solamente se dan cifras. Tenemos también pendiente de fallo lo que es una ley que traslada, prácticamente saca el resto del general Santana del Panteón de la Patria, porque es un antihistórico, que por un decreto el presidente Balaguer lo mandara al Panteón de la Patria conjuntamente al verdugo de los padres de la patria y de otros grandes héroes nacionales, y que Pedro Santana se encuentre ahí, que vaya, y ya fue aprobado por la Comisión de Justicia, y vaya al Seibo. Pero son varios proyectos importantes que estamos también asumiendo, pero más que todo es la voz oficial del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que cuando estaba César Valentín, de Isabel Bonilla, de Danilo Medina, de Monchi Fadul, es decir, de connotada experiencia que pueda llevar el mensaje de que es un partido disciplinado, con una idea clara y con una orientación de su comité político para proponer y colaborar con el actual gobierno, pero también tener la interés de enfrentarlo como cuando nos toque el tema y defender los intereses de nuestro partido y sobre todo de la República Dominicana. Con una última me despido, Víctor Suárez, aunque me han dicho que ya no tenemos tiempo para más. En un minuto, ver si puedes más o menos decirnos cuál es la posición que tienes ya en esto. Tal como has dicho, no puedes pensar por el grupo, pero por lo menos adelantas cuál es la visión que tienes, porque ahora este Congreso entra con una expectativa social muy amplia, incluyendo que los privilegios que congresistas han mantenido hasta ahora puedan deponerlos en el interés de que manejen lo que dice la ley que tienen que hacer, legislar, no trabajos sociales. ¿Qué piensas sobre este tema y las demandas que la población tiene sobre que se controle el presupuesto, que sin tener nada que ver con la legislación o con legislar tienen los congresistas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo que incluso una de mis críticas es que el Congreso de la República, y en este caso la Cámara de Diputados, la responsable de verificar que se cumpla la ley, no le ha dado cumplimiento a la Ley General de Salario. Es decir, el diputado tiene que tener el salario en virtud de lo que establece la ley y debe de dejar de tener ningún tipo de privilegio, que eso existe en el Senado de la República. Que por cada habitante maneja una cantidad de dinero, porque en la Cámara de Diputados, yo quiero decirte que cuando Abel fue presidente se eliminó. Sí, se eliminó el barrilito, eso lo recordamos. Exacto, entonces la Cámara no lo tiene. Ahora sí quiero decirle, cuando hablan de tanta modernidad y lo que quieren transparentar, que lo que el PLD encontró en el 2006, cuando yo empecé, fue el Congreso del PRD, hoy PRM, ahí había un mercado, es decir, ahí se hablaba de falsificación de leyes, de comprar legisladores, que ahí se hablaba de que cada legislador, desde que tú entrabas, lo primero que te hacían era que hiciera una ONG y te ponían 100,000 pesos mensuales para que tú manejaras una ONG, lo cual es organización no gubernamental, que no puede ser de un diputado, que es gubernamental, del Poder Legislativo. Y que en virtud a los periodos, por ejemplo, ya para mí en un cuarto periodo, habían diputados con 11 y 12 ONG. Si tú le pones a cada ONG 100,000 pesos, 12, sería 1.200.000 pesos mensual. Y eso lo eliminó el PLD. El PLD demostró que quería transparencia en el Congreso. Tú no has vuelto a ver un tiro en la Cámara de Diputados para poner un presidente de la Cámara. Tú no has vuelto a ver que la ley de comunicación, como se falsificó en el Senado del PRM cuando Ramón Alburquerque, se ha vuelto a hablar de ese tema. Y entonces, vamos a ser sinceros, el PLD llevó los cambios. Si hay que seguir cambiando, si hay que seguir mejorando, como debe ser de manera normal en cualquier sociedad avanzada, vamos a hacerlo. Pero reconociendo que el PLD hizo eso, reconociendo que el mismo PLD eliminó los 50,000 pesos cuando la presidencia de Abel Martínez, y que vengan a hacer los cambios que haya que hacer. La bancada del PLD apostará a seguir mejorando, y la mayoría de leyes que hoy hablan de transparencia, de contrataciones públicas, de fiscalización del Estado, fueron aprobados en estos 14 años de la Dominicana. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Víctor se ventila como uno de los
más aplaudidos, sino el más, para ser el vocero de la bancada del PLD entre los diputados para el próximo periodo. Así que, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Para mí un placer. Vamos a una pausa. Buenos días.